Seguimos con la segunda parte del módulo 8, ensamblado y mantenimiento de un motor eléctrico. Dentro de las actividades de mantenimiento preventivo y preservación, encontramos a las pruebas de resistencia del motor eléctrico. Para llevar a cabo la prueba de resistencia y continuidad se utiliza un instrumento principal, que es el Megger, que los hay de diferentes rangos, que podrían ser, por ejemplo, uno de 500 volts de corriente directa. El procedimiento para aplicar estas pruebas, como paso número 1, son separar las puntas del motor. Esto consiste en dejar totalmente separadas tanto una bobina con otra. Colocar el cable de línea a una punta del motor y la línea de tierra a la carcasa. Esto es para llevar a cabo la prueba en una bobina. Realizar la medición según sea el modelo del Megger y tomar nota de esos valores. Y así realizar la misma operación con las demás puntas del motor o devanados. La prueba de continuidad se realiza colocando el cable de línea y el de tierra en dos puntas del motor y la resistencia se debe de ir a 0. Si la resistencia de aislamiento medida es óptima, se procede a barnizar el motor, en este caso a los devanados. Pruebas eléctricas a un motor básicamente son de tipo preventivos. Los enemigos de los equipos eléctricos son la suciedad, el calor, la humedad y la vibración. Todos estos causan daño excesivo al aislamiento de los motores, a los valeros, a los contactores y a la mayoría de las partes en movimiento. Por lo tanto, el alma de cualquier programa de mantenimiento efectivo es, como primera instancia, una inspección visual. Posteriormente, llevar a cabo las pruebas de aislamiento como respaldo. Como decíamos, hay mantenimientos preventivos que vendrían siendo pruebas de aislamiento como respaldo, así como continuidad y resistencia, y la inspección visual daría paso a lo que son actividades de preservación, que es a cuidar la parte física del motor eléctrico. Pruebas de aislamiento de corta duración. A esta prueba se le conoce como spot. Es la prueba de resistencia de aislamiento más simple. Durante esta, el voltaje de salida del aparato probado se eleva hasta el valor deseado y a un tiempo determinado se toman lecturas de resistencia de aislamiento. Para obtener el valor de la resistencia, es práctica común que la prueba de resistencia de aislamiento spot se desarrolle por un tiempo de 60 segundos, que vendría siendo un minuto, porque en muchos casos la lectura de la resistencia de aislamiento se continúa elevando para un periodo en un tiempo mayor. Si la prueba siempre se suspende a los 60 segundos, se va a establecer un parámetro consistente para cada máquina. Esta prueba se realiza cuando se desea obtener una evaluación rápida de referencia de las condiciones en las que se encuentra la máquina eléctrica. Por lo tanto, para llevar a cabo la prueba de aislamiento de corta duración, se coloca el cable de línea a una punta del motor y la otra línea de tierra a la carcasa, que vendrían siendo las terminales de prueba del instrumento, que viene siendo el Megger. Dentro de los parámetros tenemos a la resistencia de aislamiento. Es un dato que se mide en ohms y como es una unidad pequeña se refleja en megaohms. La fórmula para calcularla vendría siendo la siguiente. Es la tensión en las terminales del motor sobre la potencia en kVA más 100. Es una fórmula que debemos considerar para calcular lo que es la resistencia de aislamiento, donde kVA, que son kilovolts amperes, por simplificación se reducen a la igualdad de 1 HP. Para este caso vamos a considerar que 1 HP va a ser igual a 1 kVA como referencia. Por ejemplo, si se desea probar un motor de 200 HP a 480 volts de tipo trifásico, el valor de la resistencia de aislamiento mínimo por obtener sería la siguiente:
y tenemos la expresión que anteriormente mencionábamos. Resistencia de aislamiento va a ser igual al voltaje que se le inyecta al motor, que vendrían siendo 480 volts, sobre, nos refiere a un motor de 200 HP, indicando lo que son como kVA, serían 200 kVA más 100. Haciendo la operación nos da un resultado de 1.6 megaohms. Este sería el dato de resistencia de aislamiento. El valor de resistencia de aislamiento debería ser de alguna manera mayor dependiendo del historial de aislamiento. Sin embargo, los valores aceptables pueden variar de acuerdo con otros factores, tales como el tipo de voltaje nominal de los motores y tipos de aislamiento, altura de operación sobre el nivel del mar, la potencia nominal del motor y el medio ambiente en el lugar de la instalación, como es la limpieza del área donde está instalado el motor, la temperatura y la humedad. Son factores que van a afectar la resistencia de aislamiento de los motores. En la actualidad, las normas de la industria aceptan 1 megaohm como valor mínimo absoluto de la resistencia de aislamiento en un motor con referencia a 460 volts. Pero la resistencia mínima, por experiencia, hablando de datos reales, normalmente debe ser más alta, del orden de 400 hasta 600 megaohms o más. Si ya comprobamos que se encuentra bien en cuestión de la resistencia de aislamiento, así como la continuidad, procedemos a barnizar el devanado, los devanados del motor, que vendrían siendo las bobinas del estator. Cuando el devanado sale del horno, se le aplica una capa de barniz dieléctrico para mejorar la resistencia dieléctrica de la bobina. El procedimiento es la aplicación del barniz de impregnación de tipo dieléctrico. Una vez que le aplican el barniz, debe pasar al horno para que este barniz sea secado totalmente y quede libre de humedad, e incluso el barniz debe estar totalmente sólido para aislar todas y cada una de las espiras de las bobinas. Ensamble y pintura. Se arma el motor, se le aplica una capa de pintura anticorrosiva, se acopla mecánicamente y se conecta a los cables de alimentación eléctrica. Como procedimiento, de manera general, se procede a concluir el ensamblado del motor, la reposición del aceite de lubricante, se conecta a la línea de alimentación eléctrica, retiro de la pintura anterior, limpieza con solventes, aplicación de base primaria, cromato de zinc y aplicación de pintura esmalte anticorrosivo. Vendría siendo un procedimiento de manera general desde que se desensambla el motor hasta que se vuelve a armar. Ensamble del motor. Se realiza la actividad de manera inversa a como se desensambló. Aquí en la imagen vemos cómo se está colocando o posicionando en este caso el rotor dentro del estator. Debe ser una actividad de manera detallada para evitar dañar a los elementos de aislamiento, como en este caso viene siendo el barniz, la pintura, evitar rayar lo que son el núcleo tanto del estator como del rotor, y pues que esté bien alineado para que haya un balance en cuestión de movimientos. Prueba de arranque. Una vez que el motor ya está instalado, ya se volvió a ensamblar, ya se tiene completamente montado cada uno de los componentes, se hacen pruebas de arranque. Con el equipo de medición, que es el voltímetro o le llaman volt amperímetro, se toman lecturas de voltaje y amperaje en las líneas de alimentación eléctrica del motor, después de mantenimiento para verificar que se encuentre operando dentro de los parámetros correctos. El procedimiento de manera general para las pruebas de arranque: como número 1, se verifica que el equipo ya se encuentre en condiciones de arranque. Se verifica la presencia de voltaje. Se arranca el equipo por un instante y se verifica que el sentido de rotación sea el correcto. Se instala el amperímetro, se arranca el motor en vacío y se verifica que los parámetros de operación sean correctos. Se procede a acoplar el conjunto motor-bobina, o hablando de un motor con el mecanismo,
se mide el amperaje y se verifica que los parámetros sean correctos y se registran los datos en la bitácora de mantenimiento. Es así como se realiza el procedimiento de la prueba de arranque. Es importante hacer un arranque al vacío para observar que realmente el motor solo consume el amperaje necesario para romper su estado de reposo. Una vez que se comprueban los parámetros de voltaje, como vemos, si es un motor trifásico, debe oscilar un motor recibir 440 volts o 380. Si es bifásico, debe ser un voltaje de 220 volts, y si es monofásico, pues 127 volts. Referente a esto, en su ficha de datos debe venir reflejado qué amperaje consume de manera nominal. Y sabemos que todo motor al arranque va a consumir de 5 a 6 veces más del amperaje nominal. Por lo tanto, una vez conocidos todos esos parámetros de un arranque al vacío, se procede a montarlo a la máquina o al mecanismo y nuevamente se arranca el motor para verificar que sí exista esa relación tanto de arranque al vacío como arranque ya al motor con carga. Y estos datos, una vez que ya se instaló, se registran en una bitácora para tener el punto de inicio y fin de la actividad de mantenimiento preventivo. Lo vemos en la siguiente imagen. Aquí se está tomando lectura del voltaje. En este caso el motor es trifásico. Tenemos 3 líneas. Entre fase y fase debe haber un voltaje de 127 volts, un voltaje de 220 volts. Si medimos fase con neutro, 127 volts. Y juntas las 3 fases o 3 líneas, debe dar un voltaje, un parámetro normal de 380 hasta 440 volts, como lo refleja aquí el voltímetro. Están midiendo que entre línea y línea les están dando un parámetro de 465 volts. Con esto solo están midiendo el voltaje. También se toman las lecturas de amperaje. Para poder tomar las lecturas de amperaje, el motor se debe encender de tal forma que consuma su corriente al vacío. En este caso está tomando un parámetro de corriente. Esta corriente se mide con el gancho. Sabemos que el gancho tiene un material que es acero al silicio, que no tiene contacto directo con el cable. Simplemente lo que se hace es abrazar el cable, y si por este cable está pasando una corriente, se está formando un campo magnético que va a ser directamente proporcional al amperaje que está circulando. Es por eso que el instrumento amperímetro de gancho lo que hace es leer esa cantidad de campo magnético y reflejarla en el display de acuerdo a qué amperaje está circulando en ese conductor o en esa fase. Como toda instalación eléctrica debe tener elementos de protección, vamos a contar con interruptores termomagnéticos, que son protectores contra cortocircuitos, relevadores de sobrecarga, que son protección contra una sobrecarga o un amperaje alto, y relevadores de falla y desbalanceo de voltaje. Las líneas deben estar balanceadas en voltaje. Si en alguna llega a variar, tenemos un elemento de protección el cual va a abrir el circuito para proteger al equipo eléctrico, que vendría siendo el motor. De acuerdo a estadísticos, se sabe que las fallas más comunes en un motor eléctrico vienen siendo la parte mecánica, que vienen siendo los valeros. Son los que más se dañan y son los que más afectan en la eficiencia de los motores. Después le sigue el estator, que son las condiciones de las bobinas en las que se encuentran, que hay que darles mantenimientos preventivos como actividades de preservación. De ahí le sigue otras causas que vienen siendo como una mala instalación, si cumple con los parámetros de instalación el motor, si la normativa de instalaciones eléctricas es la correcta, y al final tenemos al rotor, donde se ven todas las fallas en motores eléctricos. Y hay pruebas que se le hacen, le llaman pruebas con cámaras termográficas para ver los falsos, donde puede haber fallos en conexiones del motor eléctrico y dañar o afectar el rendimiento del motor. Bien, con esto concluimos la parte de ensamblado de un motor eléctrico y mantenimientos aplicados. Es importante repasar estos temas para poder enfrentar nuestro examen del parcial 2. Gracias por su atención.